El sonido de los tacones resonaba en el suelo de mármol mientras atravesaba el pasillo del ayuntamiento. Laura llevaba su vestido negro ajustado, ese que siempre guardaba para las ocasiones especiales. Me quedé parado al verla desde la distancia, una mezcla de admiración y extrañeza en mi pecho. Se veía perfecta, como siempre, pero había algo en su expresión, en la forma en que sostenía su bolso con fuerza contra su cuerpo, que me inquietaba. No había razón para estar allí. Era martes por la tarde, y ella nunca tenía reuniones en el ayuntamiento. Laura me había dicho que salía a hacer unos trámites bancarios, pero lo que estaba viendo no cuadraba. Su paso apurado, la manera en que se detuvo frente a una puerta y echó un vistazo rápido por encima del hombro. Algo no iba bien. Decidí seguirla. No era algo que hubiera planeado, fue instintivo. Crucé la calle con cuidado, sin que se diera cuenta, y me quedé junto a las escaleras, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención. Laura tocó la puerta y esperó. Segundos después, alguien la abrió desde adentro, un hombre que reconocí de inmediato. Javier. Javier Jiménez, el arquitecto del pueblo, viudo desde hacía 2 años y conocido por su sonrisa perfecta y su gusto por las mujeres casadas. Se inclinó para besarla en la mejilla, pero Laura giró el rostro ligeramente. Aunque fue un gesto sutil, se notaba que estaban cómodos el uno con el otro. No sabía qué pensar. Sentí un calor subiendo por mi cuello, pero no era de celos. Era rabia. ¿Qué hacía mi mujer entrando en un despacho cerrado con un hombre que tenía la reputación de un don Juan? Respiré hondo y conté hasta 10, como me enseñó mi padre cuando era niño. Me convencí de que debía estar imaginándome cosas. Quizás era un tema profesional. Quizás. Entré al ayuntamiento. No sé qué esperaba encontrar, pero estaba claro que no iba a quedarme fuera. Subí las escaleras en silencio, sintiendo cada paso como un tambor dentro de mi cabeza. Al llegar al pasillo donde desaparecieron, vi la puerta entreabierta y escuché voces. Bajé el ritmo, tratando de no hacer ruido. ¿Estás segura de que él no sabe nada?, preguntó Javier, su tono bajo pero cargado de algo que no pude identificar al principio. No tiene idea, respondió Laura. Su voz era más suave, casi como un susurro. Me apoyé en la pared, el corazón latiendo con fuerza. ¿Nada de qué? Javier rió, y el sonido me hizo apretar los puños. Eres más lista de lo que creía, dijo. Esto va a salir perfecto. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía quedarme escuchando más. Golpeé la puerta con fuerza, abriéndola de par en par. Laura se giró hacia mí, los ojos abiertos como platos, mientras Javier se levantaba de su silla, claramente sorprendido. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, mi voz resonando en el pequeño despacho. Laura tartamudeó algo, pero no le di tiempo a responder. Ya no era el hombre tranquilo que siempre había sido. Ese Sergio había quedado fuera del ayuntamiento. El aire en la habitación parecía congelarse después de mi pregunta. Laura me miraba como si no pudiera creer que estuviera ahí, y Javier intentó componer su expresión, aunque le falló, se notaba que estaba incómodo, casi asustado. Cerré la puerta detrás de mí con calma, asegurándome de que nadie más en el pasillo escuchara lo que estaba a punto de suceder. Había aprendido de mi padre a no armar escándalos innecesarios, pero esta situación estaba a punto de ponerme a prueba. ¿Vas a responder, Laura? Mi voz era firme, pero contenida. Ella se quedó quieta, mirando a Javier como si esperara que él tomara la iniciativa. Eso me enfureció más. Estoy hablando contigo, no con él. Finalmente, Laura abrió la boca, pero lo que salió no era una explicación. Sergio, esto no es lo que parece. No pude evitar reírme, pero no fue una risa alegre, fue amarga, corta, llena de incredulidad. ¿De verdad, eso es lo mejor que puedes decir?
Estás aquí, sola con este tipo, después de mentirme sobre lo que estabas haciendo, y ahora pretendes que no saque conclusiones. Javier dio un paso hacia mí, levantando las manos como si quisiera calmar la situación. Mira, Sergio, no es lo que piensas. Estamos trabajando en un proyecto. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Ni siquiera hables, Javier. Tú y yo sabemos exactamente quién eres y lo que haces. Así que, por una vez, mejor guarda silencio y déjala a ella explicarlo. Laura me miró con los ojos llenos de algo que no pude identificar al principio. No era tristeza ni remordimiento, era miedo. Eso me hizo detenerme por un segundo. Tal vez me estaba perdiendo algo. Tal vez esto realmente no era lo que yo creía. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, Laura habló. Javier y yo hemos estado viéndonos, a escondidas. Esa frase fue como un golpe directo al estómago. No había rodeos, no intentó suavizarlo, simplemente lo soltó. Mi primera reacción fue incredulidad. Viéndonos a escondidas, ¿eso qué significa exactamente, Laura? ¿Te refieres a que tienes una relación con él? ¿Es eso lo que estás diciendo? Ella bajó la mirada, evitando mis ojos. Ese simple gesto confirmó lo que yo ya sabía pero no quería aceptar. Sí, murmuró. Llevamos unos meses. ¿Unos meses? Mi voz se elevó sin que pudiera evitarlo. Sentí que me faltaba el aire. Todo mi cuerpo estaba tenso, mis manos temblaban de rabia contenida. Entonces, mientras yo estaba trabajando, mientras cuidaba de Jaime, mientras hacía todo lo posible para que nuestra vida fuera cómoda, tú estabas, ¿qué?, saliendo con este imbécil. No es tan simple, respondió ella de repente, levantando la mirada. Su tono era casi desafiante, como si de alguna manera ella fuera la víctima en esta situación. Las cosas no estaban bien entre nosotros, Sergio. Tú lo sabes. Me sentía sola, desconectada. No, Laura, lo que sé es que en lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar arreglar las cosas, decidiste buscar a alguien más, y escogiste a este tipo. Señalé a Javier, que se quedó de pie en silencio, claramente consciente de que cualquier palabra que dijera solo empeoraría la situación. No lo entiendes, gritó Laura. Sus ojos ahora estaban llenos de lágrimas, pero no sentí ninguna empatía por ella. No era algo planeado, simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí, casi incrédulo. Eso es todo lo que tienes para decir, ¿sabes qué, Laura? Esto no es un accidente. No tropezaste y caíste en una relación con otro hombre. Esto fue una decisión, una serie de decisiones que tomaste una y otra vez. No vengas con excusas de que, simplemente sucedió. Ella comenzó a llorar, pero eso no me detuvo. Me giré hacia Javier, que seguía en el mismo lugar, incapaz de moverse o decir algo. ¿Y tú, qué, es esto lo que haces? ¿Persigues mujeres casadas en tu tiempo libre? ¿Es algún tipo de pasatiempo para ti? Javier levantó las manos en señal de rendición. No quería que esto llegara tan lejos, Sergio. Lo siento de verdad. No te atrevas a decir que lo sientes, le respondí. Si de verdad lo sintieras, no habrías empezado nada con ella. Pero ya que estamos aquí, dime algo, ¿qué esperabas que sucediera? ¿Creías que nunca lo descubriría, o pensabas que simplemente no me importaría? El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura trató de acercarse a mí, pero di un paso atrás, levantando una mano para detenerla. No. No me toques. No quiero oír nada más de ti en este momento. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y me giré hacia ellos. Esto no ha terminado. Pero ya no se trata de ti, Laura, ni de ti, Javier. Ahora se trata de mí, y de cómo voy a manejar esta mierda que ustedes dos han creado. Salí del despacho sin mirar atrás.
Mi mente estaba en blanco, pero al mismo tiempo llena de preguntas y posibilidades. Una cosa estaba clara, mi vida acababa de cambiar de manera irrevocable, y no había vuelta atrás. Esa noche, el silencio en casa era sofocante. Laura estaba en la cocina, preparando algo que no iba a comer. Yo estaba sentado en el salón, mirando la televisión sin ver realmente nada. Jaime estaba en su habitación, probablemente jugando a algún videojuego con sus auriculares puestos, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en nuestra casa. Pero esa calma aparente no iba a durar mucho. Después de lo ocurrido en el despacho del ayuntamiento, había pasado por la casa de mi hermano Álvaro para desahogarme. Álvaro es directo, a veces demasiado, y fue el primero en sugerir que echara a Laura esa misma noche. No puedes permitir que alguien que te ha traicionado así siga en tu casa, Sergio. ¿Qué clase de mensaje le das a Jaime si ve que aceptas esto? Pero yo no estaba seguro de nada todavía. Lo único que sabía era que necesitaba respuestas. Quería entender cómo mi matrimonio, que pensé que era sólido, había llegado a este punto. Así que, después de un par de cervezas y un discurso motivador de mi hermano, volví a casa decidido a enfrentarlo todo de una vez por todas. Laura seguía en la cocina cuando me levanté y me planté en la entrada. No era necesario alzar la voz para que entendiera que estaba a punto de pasar algo. Apagué la televisión y el único ruido en la casa era el del cuchillo que ella usaba para picar verduras. Tenemos que hablar, dije finalmente. Mi tono era firme, pero contenido. No tenía intención de armar un espectáculo delante de Jaime, aunque una parte de mí quería gritar y dejar que todo saliera de golpe. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró por primera vez desde que habíamos vuelto del ayuntamiento. Sus ojos estaban hinchados, probablemente había estado llorando mientras yo no estaba. Sergio, por favor, no aquí. ¿Dónde entonces? Le interrumpí. ¿En otro despacho con Javier, o prefieres que lo deje pasar, como si nada hubiera pasado? Su expresión cambió de la tristeza al enfado en cuestión de segundos. No tienes derecho a hablarme así. No tengo derecho, dije, avanzando un paso hacia ella. Soy tu marido, Laura. Si alguien tiene derecho a exigir explicaciones, soy yo. Así que empieza a hablar. Quiero saber todo, desde el principio. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la manera correcta de decirlo. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero las palabras fueron como un golpe directo al estómago. No puedo explicarlo, Sergio. Simplemente, me sentía vacía. Javier apareció en un momento en que tú y yo, ya no estábamos bien. No estábamos bien, repetí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo, o hablar conmigo para solucionarlo? ¿En qué momento decidiste que la solución era irte con otro hombre? No fue planeado, respondió, levantando la voz por primera vez. No es como si me despertara un día y decidiera hacerlo. Pasó. Estaba cansada de sentirme ignorada, de que nuestra vida se convirtiera en una rutina sin sentido. ¿Ignorada?, pregunté, incrédulo. Trabajo todos los días para esta familia. He puesto a Jaime y a ti por encima de todo. ¿Eso es ignorarte? ¿Quieres saber qué es ignorar? Ignorar es lo que tú hiciste. Ignoraste tu responsabilidad como esposa, ignoraste tu compromiso conmigo, con nuestra familia. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sergio, no es tan fácil. Las cosas no son blanco y negro. Tú tampoco eres perfecto, ¿sabes? Siempre has estado más preocupado por tu trabajo que por lo que pasa en casa. ¿Cuántas veces te has sentado conmigo a hablar realmente, a preguntar cómo me siento? Eso no justifica lo que hiciste, respondí. Si había problemas, tenías que haber hablado. Pero en lugar de eso, elegiste traicionarme. Y lo peor de todo, trajiste a un tipo como Javier a nuestras vidas. ¿Sabes lo que es eso? Es egoísmo puro.
Ella empezó a llorar, pero no sentí lástima. Durante años, había sido comprensivo, paciente, siempre dispuesto a dejar pasar pequeñas cosas en nombre de la paz. Pero esto no era algo pequeño. Esto era una bomba que había destruido todo lo que creía cierto. Dime una cosa, continué, mi voz más baja pero cargada de rabia. ¿Alguna vez pensaste en Jaime, en lo que esto podría hacerle si lo descubre, o estabas tan metida en tu burbuja que eso tampoco te importó? Por supuesto que pensé en él, respondió entre sollozos. Pero no quería que esto afectara su vida. Intenté mantenerlo separado de todo. ¿Separado de todo? Me reí amargamente. Esto va a afectarle más de lo que puedes imaginar, ¿sabes por qué? Porque ahora tiene que ver cómo su madre destruye a su padre, cómo su familia se desmorona. Y todo por qué, Laura, por un poco de emoción, por sentirte deseada por un idiota como Javier. Ella no respondió. Su silencio fue peor que cualquier excusa que pudiera haber dado. Porque confirmó lo que yo ya sabía, no había nada que pudiera decir que lo arreglara. En ese momento, tomé una decisión. Esto no puede seguir así, dije finalmente. No sé qué vamos a hacer, pero lo que sé es que no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo contigo, pretendiendo que todo está bien. Tú elegiste esto, Laura. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Me giré y salí de la cocina. No podía estar en la misma habitación que ella sin sentir que iba a explotar. Subí a mi habitación y cerré la puerta, dejando que el peso de todo lo que acababa de pasar cayera sobre mí. No sabía cómo iba a enfrentar el día siguiente, pero una cosa era segura, nuestra vida nunca sería la misma. Al día siguiente, desperté después de apenas haber dormido. Jaime se había ido temprano al colegio, y la casa estaba en un extraño estado de calma. Sabía que Laura estaba abajo, pero no tenía intención de hablar con ella. Todo en mí gritaba por hacer algo, algo que equilibrara las cosas. No podía simplemente quedarme allí y aceptar que la mujer a la que había dedicado mi vida me traicionara de esta manera. Necesitaba tomar el control. Mi primer impulso fue proteger lo que realmente importaba, mi hijo y mi dignidad. Antes de enfrentar a Laura nuevamente, tenía que asegurarme de que no iba a aprovecharse de la situación. Así que, tras un café rápido, me dirigí al despacho de mi amigo Carlos, un abogado con quien había jugado al fútbol durante años. Carlos me recibió con su habitual tono profesional, pero cuando le expliqué por qué estaba allí, su rostro se endureció. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera, Sergio. Si decides actuar, hay que hacerlo con cabeza. ¿Estás seguro de que quieres proceder con un divorcio? No tengo dudas, respondí. Lo que me importa es Jaime. Quiero que todo lo que hagamos lo proteja a él, pero también quiero que quede claro que no voy a ser la víctima en esto. Carlos asintió y empezó a explicarme mis opciones. Me habló de los procedimientos legales, de cómo podía garantizar la custodia compartida y proteger mis bienes. Pero lo que realmente captó mi atención fue su sugerencia de recopilar pruebas. Si hay pruebas claras de la infidelidad, puedes tener una ventaja en el proceso. ¿Tienes algo sólido? Vi cómo entraba con él en su despacho y escuché lo suficiente, dije. ¿Eso cuenta? Es un buen comienzo, pero sería mejor si tuvieras algo más concreto. Mensajes, fotos, algo que no pueda negar. No me gustaba la idea de convertirme en un espía en mi propia casa, pero sabía que tenía que hacerlo. Así que, después de salir del despacho de Carlos, me dirigí a una tienda de electrónica y compré una pequeña grabadora que podía ocultarse fácilmente en nuestra sala de estar. Mi plan no era invadir su privacidad por diversión, era protegerme de cualquier mentira o manipulación que pudiera intentar. Por la tarde, volví a casa antes de lo habitual. Laura estaba en la cocina otra vez, pero esta vez no se molestó en fingir que todo estaba bien. Apenas me miró mientras entraba.
Dejé mis cosas en el salón y comencé a instalar discretamente la grabadora debajo de uno de los muebles. Todo estaba en silencio, y por un momento casi deseé que no hubiera nada que grabar. 2 días después, obtuve exactamente lo que temía. Revisé la grabadora mientras Laura estaba en el supermercado, y lo que escuché hizo que mi sangre hirviera. Una llamada con Javier, donde hablaban con una familiaridad que era imposible ignorar. Las bromas, las risas, y finalmente, un plan para encontrarse el fin de semana en un hotel cercano. Guardé la grabación en mi ordenador, asegurándome de tener una copia de seguridad. Esto no iba a ser una simple confrontación. Si Laura pensaba que iba a salirse con la suya, estaba muy equivocada. El sábado por la mañana, le dije que tenía que salir por un encargo del trabajo. Ella pareció algo aliviada, como si mi ausencia le facilitara las cosas. Me aseguré de que Jaime estuviera con mis padres y, una vez que ella salió de casa, la seguí. Tal como había planeado, la vi estacionar frente al hotel. Allí estaba Javier, esperándola en la entrada. Se saludaron con un beso que me hizo querer arrancar la puerta del coche y enfrentarlos allí mismo, pero me contuve. En lugar de actuar impulsivamente, saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. Desde su llegada hasta el momento en que entraron juntos al edificio, capturé cada detalle. Una vez que tuve suficiente, volví al coche y llamé a Carlos. Tengo todo lo que necesito, le dije. ¿Qué sigue? Envía las pruebas a mi correo y comenzaremos el proceso, respondió. Pero, Sergio, piénsalo bien. Esto va a cambiarlo todo. Ya está todo cambiado, le respondí antes de colgar. Esa noche, cuando Laura regresó, la estaba esperando en el salón. Había impreso algunas de las fotos y las coloqué sobre la mesa. Cuando entró y me vio allí sentado, con las pruebas de su infidelidad frente a mí, se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando. Esto, Laura, es el final, le dije con la voz más tranquila que pude reunir. Sabía que eras capaz de mentirme, pero no imaginé que fueras tan descarada como para pensar que no te descubriría. Ya no hay nada más que decir. Esto va a los tribunales, y tú te quedas con las consecuencias. Intentó hablar, dar excusas, pero no la dejé. No quiero escucharte, continué. Tuviste tu oportunidad para explicarte y para arreglar esto. Ahora solo me importa lo que sigue, asegurarme de que Jaime tenga la estabilidad que necesita, y de que tú no vuelvas a tener ningún poder sobre mi vida. Ella lloró, intentó suplicar, pero era demasiado tarde. Mis pasos ya estaban en marcha, y esta vez, no iba a detenerme. El lunes por la mañana, el sol se colaba por las ventanas de la sala, pero no lograba iluminar el ambiente sombrío que se respiraba en casa. Jaime ya estaba en el colegio, ajeno al caos que se había instalado en nuestras vidas, y Laura estaba sentada frente a mí, en la mesa del comedor. Yo había pasado el fin de semana organizando mis ideas, hablando con Carlos y trazando una estrategia clara. Esta conversación era el paso final antes de ejecutar mi decisión. Ella lucía agotada, con los ojos hinchados y el cabello desordenado, como si hubiera pasado la noche llorando. No me movió un ápice de compasión. Me había pasado noches enteras sintiéndome destrozado, traicionado y vacío. Si ahora ella sentía una fracción de eso, era lo mínimo que merecía. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta casa, con Jaime y con todo lo demás, dije, rompiendo el silencio. Mi tono era frío y neutral, pero cada palabra estaba cargada de firmeza. Laura me miró, aún intentando encontrar alguna forma de apelar a la versión de mí que siempre había sido paciente y dispuesto a arreglar las cosas. Pero esa versión ya no existía. Yo sé que cometí un error, Sergio, empezó, con la voz temblorosa. Pero no podemos tirar todo por la borda. Han sido 15 años de matrimonio. ¿De verdad quieres terminar así? 15 años, respondí.
15 años que tú destrozaste con tus decisiones, ¿y ahora pretendes que actúe como si nada hubiera pasado? Laura, tú elegiste este camino. No me vengas con sentimentalismos ahora. Fue un error, insistió, casi suplicando. No quiero perder a mi familia. Quiero arreglar esto. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Arreglarlo? ¿Cómo exactamente piensas arreglar algo así? Porque lo que hiciste no fue un accidente, Laura. Fue un acto consciente, repetido y calculado. Te acostaste con otro hombre. Mentiste, me traicionaste y lo hiciste mientras yo confiaba plenamente en ti. No hay vuelta atrás después de eso. Ella empezó a llorar de nuevo, pero yo no me detuve. Y no lo digo solo por mí, te has parado a pensar en Jaime, ¿qué le vamos a decir? Que su madre decidió destruir todo por un hombre que ni siquiera le importa lo suficiente como para quedarse, ese es el ejemplo que quieres dar. Por favor, Sergio, murmuró, entre sollozos. Déjame ser claro, continué. Voy a solicitar el divorcio. Jaime se queda conmigo. No voy a impedir que lo veas, pero la custodia será mía. Esta casa, podemos venderla y dividir lo que quede. Tú puedes quedarte con tu parte, pero no pienso compartir más nada contigo. ¿Y qué se supone que voy a hacer?, preguntó ella, levantando la cabeza. Había algo de ira en su voz ahora. ¿Vas a dejarme en la calle? No estoy dejándote en la calle, Laura. Estoy dándote lo que queda de lo que destruiste. Te aseguro que es más de lo que mereces. Se quedó callada, mirando hacia abajo. Por un momento, pensé que la conversación había terminado, pero entonces levantó la mirada y me enfrentó con algo que parecía rabia contenida. ¿Y tú eres tan perfecto, Sergio? ¿Nunca has cometido un error, nunca te has sentido desconectado o infeliz? No tienes ni idea de lo difícil que fue para mí. Siempre estabas más pendiente de tu trabajo que de nosotros. Jaime era tu prioridad y yo quedaba siempre en segundo plano. No me juzgues como si fueras el santo aquí. Me reí, pero fue una risa seca, sin alegría. ¿Desconectado, infeliz? Claro que he tenido momentos así, Laura. Pero nunca, jamás, usé eso como excusa para traicionarte. Cuando tuve problemas, los enfrenté. Cuando algo no estaba bien, intenté solucionarlo. Tú, en cambio, tomaste la salida más fácil. Y ahora pretendes que te vea como la víctima. No me hagas reír. Ella no respondió. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, suspiré y me levanté de la mesa. Mira, no quiero alargar esto más de lo necesario. Ya he hablado con Carlos. Los papeles del divorcio estarán listos en unos días. Lo que queda ahora es decidir cómo vamos a manejar esto para que Jaime sufra lo menos posible. ¿Y qué le vamos a decir?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Le diremos la verdad, al menos la parte que pueda entender. Que nos estamos separando porque las cosas entre nosotros no funcionan. No voy a involucrarlo en tus mentiras ni en tus decisiones. Él no tiene por qué cargar con eso. Laura asintió lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no dijo nada más. Sabía que había perdido. Me giré para salir de la habitación, pero me detuve en la puerta. ¿Sabes? Siempre pensé que nuestra familia era lo más importante para ti. Que, a pesar de todo, siempre encontraríamos la manera de salir adelante. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Esto no es solo el final de nuestro matrimonio, Laura. Es el final de todo lo que creí que éramos. No esperé su respuesta. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo que no había sentido antes, una sensación de liberación. Sabía que el camino por delante no iba a ser fácil,
pero al menos estaba tomando el control de mi vida de nuevo. Los días posteriores a nuestra última conversación pasaron como un torbellino. Los papeles del divorcio llegaron antes de lo esperado, y Laura, aunque renuente, los firmó sin mucha discusión. Jaime seguía sin saber la magnitud de lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que algo andaba mal. En las noches, cuando lo acompañaba a dormir, me hacía preguntas sencillas que escondían una ansiedad más profunda. ¿Estás bien, papá? ¿Por qué mamá parece tan triste últimamente? No podía mentirle del todo. Las cosas están cambiando, hijo. Pero lo que nunca va a cambiar es que te quiero más que nada en este mundo. Y pase lo que pase, estaré aquí contigo. Eso pareció tranquilizarlo, al menos por el momento. Mientras tanto, Laura se movía por la casa como un fantasma. Sus intentos de hablar conmigo eran cada vez más raros y menos insistentes. Había aceptado que esto era el final, aunque no parecía saber cómo enfrentarlo. Yo tampoco lo sabía del todo, pero había tomado una decisión: no iba a dejar que esta traición definiera el resto de mi vida. Un viernes por la tarde, después de dejar a Jaime en casa de mis padres, volví a la casa para terminar de empacar algunas cosas que necesitaba. El plan era quedarme allí hasta que la venta de la propiedad estuviera completa, pero cada día se hacía más evidente que necesitaba distancia física para poder empezar de nuevo. Encontré un pequeño piso en el centro del pueblo, cerca del trabajo y con espacio suficiente para Jaime cuando estuviera conmigo. No era mucho, pero era un comienzo. Al entrar al salón, encontré a Laura sentada en el sofá. Tenía una caja delante de ella, llena de fotografías antiguas, nuestras vacaciones, cumpleaños de Jaime, momentos felices que parecían de otra vida. Me detuve en el umbral, sin saber si entrar o darle espacio. Finalmente, ella habló sin mirarme. ¿Recuerdas este día?, preguntó, levantando una foto de nuestra luna de miel en la Costa Brava. En la imagen, estábamos sonriendo, llenos de esperanza y sueños. Claro que lo recuerdo, respondí. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. ¿Crees que algún día podremos hablar sin todo este peso entre nosotros? Tal vez, respondí después de un momento de reflexión. Pero no ahora. Lo que hiciste no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Necesito tiempo. Y creo que tú también lo necesitas. Sé que te fallé, Sergio, dijo, finalmente levantando la mirada para encontrarme. Pero, aunque no lo creas, nunca dejé de quererte. Solo, no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. No respondí de inmediato. Sus palabras no cambiaban nada. El daño ya estaba hecho, y las heridas aún estaban demasiado frescas. Pero había algo en su tono, una sinceridad que no había visto antes, que me hizo detenerme. Laura, dije finalmente, tal vez en otro momento, en otra vida, podríamos haber arreglado esto. Pero ahora, esto es lo mejor que podemos hacer. Por Jaime. Por nosotros. Ella asintió, y el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Me acerqué a la mesa, tomé las llaves de mi coche y salí de la casa. No miré hacia atrás. Los meses siguientes fueron una mezcla de altibajos. La casa se vendió, y Laura se mudó a un piso pequeño en las afueras del pueblo. Jaime pasaba semanas alternadas conmigo y con ella, un acuerdo que funcionó mejor de lo que esperaba. Pero la relación entre nosotros seguía siendo tensa, distante. En mi nuevo piso, empecé a reconstruir mi rutina. Me enfoqué en el trabajo, en mis amigos, en recuperar las partes de mí mismo que había dejado atrás en esos años de matrimonio. Jaime era mi ancla, mi motivación para seguir adelante. Cada vez que lo recogía del colegio o lo veía reírse de un chiste tonto, sentía que, a pesar de todo, algo había valido la pena. Un día, mientras paseábamos por el parque, Jaime me hizo una pregunta que no esperaba.
Papá, ¿crees que mamá está triste porque ya no estamos todos juntos? Me detuve, tomándome un momento para elegir mis palabras con cuidado. Creo que mamá está triste porque sabe que cometió un error. Pero eso no significa que no te quiera o que no quiera que estés feliz. Ella y yo siempre vamos a quererte, Jaime. Eso nunca va a cambiar. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Pero la pregunta quedó resonando en mi cabeza el resto del día. 6 meses después, Laura y yo nos encontramos en la reunión de padres en el colegio de Jaime. Era la primera vez que hablábamos cara a cara en semanas. Había algo diferente en ella, una tranquilidad que no había visto antes. Después de la reunión, mientras salíamos juntos, se volvió hacia mí. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no dejar que esto destruyera a Jaime. Por no destruirme a mí, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo. La miré por un momento, evaluando sus palabras. Había verdad en ellas. Podría haber sido cruel, haber usado su traición como arma, pero no lo hice. No porque quisiera protegerla, sino porque sabía que el odio no me iba a devolver lo que había perdido. No lo hice por ti, Laura. Lo hice por Jaime. Y por mí. Quiero seguir adelante. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, compartimos una mirada que no estaba cargada de rencor. No era perdón, pero era un paso. Ahora, un año después, mi vida es completamente diferente. No diré que estoy feliz, pero estoy en paz. Laura y yo hemos encontrado una forma de convivir como padres de Jaime, y eso es suficiente. He aprendido que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo responder a ello. Y yo decidí que no iba a dejar que esta traición definiera quién soy.